comenzar el servicio de esta tarde y como siempre con la palabra del Señor. Busquemos en nuestras Biblias Primera de Pedro capítulo 3. Primera de Pedro capítulo 3, vamos a leer del versículo 8 al 12. El 12 vamos a leerlos todos unánimes. Amén. Primera de Pedro capítulo 3, del versículo 8 al 12. Y todos unánimes el 12. Amén. ¿Lo tienen? Amén. Dice la palabra de Dios, Primera de Pedro capítulo 3, del versículo 8 al 12. Dice: finalmente, sed todos en un mismo sentir, compasivos, amándoos fraternalmente, misericordiosos, amigables, no devolviendo mal por mal, ni maldición por maldición, sino por el contrario, bendiciendo, sabiendo que fuisteis llamados para que heredaseis bendición. Porque el que quiere amar la vida y ver días buenos, refrene su lengua de mal, y sus labios no hablen engaño, y apártase del mal y haga el bien, busque la paz y sígala. Versículo 12 todos. Dice: porque los ojos del Señor están sobre los justos, y sus oídos atentos a sus oraciones, pero el rostro del Señor está contra aquellos que hacen el mal. Oremos. Señor, una vez más te damos la honra y la gloria, Señor, porque como estudiamos en la mañana, el salmista decía: no a nosotros, oh Jehová, no a nosotros, sino a tu nombre dar gloria. Padre, que este tiempo, Señor, de comunión, para que nuestro objetivo sea alabarte, glorificarte, que tu nombre sea exaltado y glorificado. Padre, gracias una vez más, Señor, por este tiempo, por este espacio y por cada hermano presente. Y estamos gozosos, acción de gracias, porque nuestro pastor está de regreso, los has guardado, los has cuidado y están con nosotros. Gracias por ello, Señor, y gracias también te damos por cada hermano, Señor, que ha puesto en su corazón estar aquí esta tarde. Padre, te pedimos, Señor, que tu nombre sea exaltado, que tu nombre sea glorificado, que todo lo que hagamos, Padre, lo hagamos para la honra y gloria tuya, Señor. Bendice este tiempo, los cánticos, las alabanzas, Señor, la predicación de esta tarde, Señor. Prepara nuestros corazones, Señor, para que tu palabra sea penetrada, Señor, en nuestros corazones, y al salir de aquí, Señor, seamos renovados, Señor, a través de ella. Y no solamente eso, sino llevarlos a práctica en nuestro diario vivir. Bendice este tiempo una vez más, Señor, te lo encomendamos en tus manos. En Cristo Jesús. Amén. Amén. Y así mismo de pie, mis queridos hermanos, vamos a cantar nuestro primer canto. Para los que nos miran en línea, usamos el himnario Celebremos su Gloria. Y nuestro primer canto está en el 570, dice: alabanzas dad a Cristo, dice Apocalipsis 5, 2 al 13. Dice que decían en gran voz, dice: el Cordero que fue inmolado es digno de tomar el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, la honra, la gloria y la alabanza, y todo lo creado que está en el cielo y sobre la tierra y debajo de la tierra y el mar y todas las cosas que en ellos oí decir al que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el poder por los siglos de los siglos. Amén. Alabemos a nuestro Creador. Alabanzas a Cristo.
Seguimos alabando al Señor con nuestro siguiente canto, 407, me guía Él. Dice Salmo 27:11, enséñame, oh Jehová, tu camino y guíame por senda de rectitud. Me guía Él. Dice en Salmos, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Qué confort, qué tranquilidad, que dependemos de nuestro Creador. Y dice nuestro siguiente canto, cuán dulce es confiar. Dice Oseas 12:6, dice, tú pues vuélvete a tu Dios, dice, guarda misericordia y juicio, y si en tu Dios confía siempre. Amén. Cuán dulce es confiar. 3:71.
Nuestro último canto, cuán grande amor, 1:6:1, dice Efesios 2:4, perdón, 5, dice, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor, con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos. Cuán grande amor, 1:6:1.
Muy buenos días. Buenos días. Qué bien, mucha energía. Muy bien, hermano. Les saludamos en el amor del Señor. Damos gracias a Dios porque detrás de todo estos viajes, estas vueltas y todo, el Señor permitió que llegásemos bien a la casa, hermano. Llegamos a la 1 de la mañana del jueves para viernes, hermano. Fue un viaje largo, pero productivo, hermano. Y así también damos gracias a Dios porque nuestra hija Mabel, después de como 30 y tantas horas de las Filipinas, 3 vuelos, ya también llegó, hermano. Ya estaba trabajando allí con niños. Fueron 14 jóvenes que fueron con ella también, y damos gracias a Dios porque yo también estaba como wow, viaje largo. Hermano, detrás de todo el Señor nos ha cuidado y damos gracias a Dios por ello. Y queremos saludarle en el amor del Señor. ¿Alguien nos está visitando por primera vez? No creo. ¿Alguien está con nosotros? No. Muy bien. Muy bien, pues, maravilloso. ¿Alguien está de cumpleaños? ¿Alguien está de cumpleaños en este tiempo? Hasta la semana que viene, hermano. Pues está levantando la mano. ¡Qué bendición, hermano! ¡Qué hermoso está, hermano! ¡Wow! Hermano, ese nieto está maravilloso, está hermoso, hermano. Entonces, ¿cuándo cumplió un año? El domingo. Muy bien. Hermano, póngalo de pie, hermano. Póngase usted de pie con él. Mira, ya está sonriendo porque va a hablar de su cumpleaños. Mira lo que está. Hermano Olme también, hermano, ponte de pie. ¿Alguien más está de cumpleaños, hermano, en esta semana, la próxima? Y hermano, ponte de pie también, no te preocupes, te ves joven, te ves como de 76. Digo, te ves joven, hermano, no te preocupes. Te ves fuerte, joven. Muy bien, no, te ves como ese niño, varón. Abuelo, póngase de pie con él, vamos a cantar feliz cumpleaños. Qué bendición, pero parece que fue ayer, hermano, que ese niño nació. Y mira, ya cumplió un año. Amén. Vamos a cantar. Feliz cumpleaños, deseamos a ustedes. Feliz cumpleaños, que Dios se hizo contar. Le dé muy larga vida, salud y felicidad. Él se parece en todo al abuelo, menos aquí arriba. Pero se parece a él. Amén. Muy bien, mira, y sonrió, estuvo de acuerdo conmigo, Muy bien, hermano, qué bendición, hermano, es celebrar un año más de vida. Hermano, quiero también compartir algo con ustedes, hermano. Hoy vamos a tener a los niños van a cantar hoy. Va a ser una tremenda bendición para nosotros, hermano. Walker, vamos a pararlo acá, ellos van a cantar antes de que venga el estudio de la palabra en esta mañana de Santiago. También, hermano, quiero informarles que hay una conferencia para damas y adolescentes con la señora Joy. Eso ella lo hace todos los años. Quisiera que las damas de acá que puedan venir, por favor. Es el día 11, el viernes 11 y el sábado 12 de julio. Va a ser, el tema es el poder de su fuerza, y esto es de vida abundante del Ministerio Americano de Open Bible, y es basado en Efesios capítulo 6 versículo 10, donde dice: fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. El costo es de $20 por damas, pero las adolescentes son gratis, no tienen que pagar. Va a haber, por supuesto, algo para ellos, ustedes disfrutar, comer. Pero, hermano, le invitamos, si usted quiere más información, por favor, comuníquese con mi esposa. También, mis hermanos, quiero informarles que el viaje a Cuba que tenemos planeado es del día 4 al 8 de agosto. Hay un problemita porque para las visas religiosas había que adquirir la visa 3 meses antes. Entonces lo que vamos a hacer es que vamos a ir algunos de nosotros como una visa de turista. Pero queremos ver cómo están los hermanos allí y queremos compartir con ellos, hermanos. Y como siempre,
llevar, hermano, cosas que, principalmente medicamentos y otras cosas que ellos puedan necesitar. También en un día como hoy, hermano, celebramos el cumpleaños de 3 hermanos, pero también un día como hoy, quiero que ustedes oren por eso. El hermano Isaías se acercó a mí y habló conmigo de eso. Nuestra amada doña María Chávez partió a la presencia del Señor hace 3 años, un día como hoy, hermano. Así que oren por la familia Chávez, hermano, sus hijos. Ustedes saben que no es fácil. Es la ley de la vida, pero hermano, es difícil. Uno de los seres que más una persona puede amar es a sus padres. Hermano, es muy difícil. Así que oren por el hermano Isaías y su familia. Y también oren por él, porque mañana él va a compartir una vez más con los presos. El lunes pasado 4 presos vinieron al Señor, y ya se están apuntando unos cuantos para bautizarse. También hablando de eso, hay 3 personas que se van a bautizar en la iglesia, y quiero que al final del servicio los que se van a bautizar se comuniquen con el hermano Isaías para ver. Él le da una pequeña clase y después él prepara la fecha y el día para bautizarse. Así que al final del servicio, por favor, no olviden eso. La guardería hoy va a ser por la hermana Kenia y nuestra hermana Alma, que está por allí, ¿okay? Y los niños, por supuesto, siguen con la hermana Walker. Y mi hermano, no dejen de orar también, además de orar por la familia Chávez, no dejen de orar por el pastor Elías Ventura. Recuerden que el hermano Elías tuvo una cirugía este jueves en la República Dominicana. Él mandó un mensaje a la iglesia, lo voy a compartir este miércoles. Y su hijo Moisés, un muchacho joven, acaba de ser diagnosticado con un cáncer de riñón. Así que oren por él, hermano. Una situación muy difícil para ellos también. Y seguimos orando, por supuesto, por doña Elba, por don Edwin, y por Inés, la Sandra, que también sigue ahí luchando con un cáncer. Y hay un jovencito que le recurrió la leucemia, tiene menos de 20 años, y el jovencito Sebastián Campis, en República Dominicana. Está en una situación muy difícil ellos también. Así que vamos a interceder por ellos, hermanos, y vamos entonces a adorar al Señor con lo que también el Señor nos ha dado. El Señor nos ha dado tanto. Y nosotros con un corazón alegre, como dice la Biblia, debemos dar para el Señor. Créanme, si usted está acá sentado, el Señor le ha dado mucho. Y si usted es creyente, le ha dado lo más grande que nadie puede comprar, un lugar en el cielo, que solo a través de Él y de su sacrificio se puede adquirir. Y eso no tiene valor. Es lo más grande que un ser humano puede experimentar. Muy bien. Vamos a pedirle a aquel que va a tocar el piano para nosotros para tomar la ofrenda. Mira, ahí viene un jovencito que lo va a tocar el piano, y le voy a pedir a los hermanos también que van a tomar la ofrenda que se pongan de pie, hermano. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Amén. Muy bien, oremos. Eterno Señor, le damos las gracias una vez más por este día, Padre. Gracias por este tiempo, gracias por este lugar, gracias por su palabra, gracias por los cumpleaños. Y sobre todas las cosas, Señor, gracias porque usted nos ha dado tanto. Y queremos, Señor, diezmar, dar con un corazón alegre, porque es para expandir lo más importante, el reino de los cielos. Señor, sobre todo esto queremos, Señor, orar por la familia Chávez. Que usted, Señor, le dé fortaleza y le dé la esperanza de que si ellos conocen a Cristo como su Salvador, este no es el final de todo, sino que habrá un tremendo reencuentro en un lugar donde no habrá dolor, llanto, en la misma presencia de Cristo. Dale fortaleza, Señor, a sus hijos, y que el ejemplo de su madre le pueda acercar a ellos cada día más al Señor.
Señor, también oramos por Elaine, que usted le dé fortaleza, por doña Elba Soler, por don Erwin, y por la Sandra y las demás personas, como ese joven Sebastián Campís, nuestro hermano Pastor Elías y su hijo Moisés, que usted, Señor, pueda restablecer la salud de ellos. Y gracias, Señor, por la oportunidad que nos da de interceder por ellos. Que todo lo que hagamos siga glorificando su nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Voces angelicales que van a alabar al Señor. Querido, gracias, mi hermoso. Hermano, quiero agradecerle a todos los que están presentes. Nosotros en nuestra iglesia tratamos de ayudar a los niños para que crezcan en el Señor. Quiero darle gracias a Eric, porque Eric solo está tomando clases de piano, solo lleva 1 año. Y ustedes pudieron escuchar lo que él tocó. Es bien difícil. Él solo tiene menos de 1 año tocando el piano. Y yo le agradezco que él ha alabado al Señor hoy con el himno que él tocó hoy. Hermanos, le quiero decir, yo sé que hay otros niños en esta iglesia que están tocando el piano, que están aprendiendo, y hay que animarlos, hermanos, porque ellos son el futuro de nuestro próximo tiempo, para que ellos alaben al Señor y estén involucrados en las cosas de Dios, ¿verdad? Qué belleza de que ellos están aquí alabando al Señor en vez de alabar al mundo. Lo que queremos es que ellos estén aquí, alabando a Dios con todos los talentos que Dios le ha dado. Ahora mis niños han practicado mucho tiempo para alabar al Señor.
Gloria a Dios, hermano, por ellos. Entonces vamos a despedir a los niños, que todos vayan con sus respectivos maestros. Y tremenda bendición, hermano. El piano y el himno desde los niños, voces angelicales. Amén. Le voy a pedir en el nombre del Señor que si tiene un aparatito de esto, por favor póngalo en modo de silencio para evitar interrupción a medida que estudiamos la palabra de Dios. Amén. Así que lleve sus niños con sus maestros. Y recuerda, hermano, hay que instruirlo en el camino. Es un reto grande que tiene, hermano, y van a tener. Así que, como está este mundo, los medios sociales y las cosas, hermano, hay que educarlo en la palabra de Dios desde temprano. Amén. Muy bien, entonces si puso su aparatito en modo de silencio, le voy a pedir que por favor nos pongamos de pie. Y vamos a abrir la palabra de Dios. Seguimos estudiando sistemáticamente, verso por verso, el libro de Santiago. Usted sabía que comenzamos este libro enero 9 del 2022. Y mira dónde estamos. Amén. Entonces le voy a pedir que vaya conmigo a Santiago capítulo 4, versículos 11 y 12. Dice la palabra de Dios lo siguiente: hermanos, no murmuréis los unos de los otros. El que murmura del hermano y juzga a su hermano, murmura de la ley y juzga a la ley. Pero si tú juzgas a la ley, no eres hacedor de la ley, sino juez. Uno solo es el dador de la ley, que puede salvar y perder, pero tú, ¿quién eres para que juzgues a otro? Vamos a orar. Señor nuestro, le damos las gracias una vez más por este día, Señor. Gracias por estos niños. Señor, bendícele, guíales, cuídale. Señor, gracias también por este lugar y por tu palabra. Guíanos a través de ella, Señor, que podamos aprender de ella y que podamos sobre todas las cosas hacer lo que Santiago quería que se hiciese en Santiago capítulo 2, versículo 8, de que mostrásemos lo que creemos por lo que hacemos. Señor, que tu palabra nos dé convicción para nosotros obedecer la ley de Dios sobre todas las cosas y que el mundo lo pueda ver. En el nombre de Jesús. Amén. Pueden sentarse, mis hermanos. Muy bien. Este es el estudio número 120 que tenemos del libro de Santiago. Hace 3 semanas atrás, nosotros habíamos comenzado Santiago capítulo 4, versículo 11. Y antes de llegar allí hicimos un recuento de los primeros capítulos del libro de Santiago, porque a lo que Santiago se está refiriendo indirectamente es a nuestro hablar. Y por supuesto Santiago puso mucho énfasis en lo que sale de nuestra boca al hablar de la lengua. Y desde el capítulo 1, ¿verdad? En el versículo 19, lo primero que le dice Santiago es: todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar y tardo para airarse. Y en el versículo 26 dice que aquel que no refrena su lengua, lo que cree es falso. Y le dice ahí, por eso tiene que tener cuidado en el versículo 27 de no contaminarse con el mundo, porque eso es la palabra del mundo esencialmente. Y en el capítulo 2 le dice que tienen que tener cuidado con ser acepción de personas, porque al hacer acepción de personas desobedecen la ley real, el verdadero mandamiento, de acuerdo a la Escritura. Allí dice en Santiago capítulo 2, versículo 8, ¿cuál es ese mandamiento? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y en el capítulo 3 entonces pone más énfasis con respecto a la lengua. Y dice que es un pequeño miembro, ¿verdad? Capítulo 3, versículo 5, que ese pequeño miembro puede hacer un fuego que puede quemar un bosque completo y puede hacer
mucho daño al contaminarse con el mundo. Y que esa misma lengua que bendice, en Santiago ahí capítulo 3, versículos 10 y 11, también maldice a las personas que fueron hechas a la semejanza de Dios. Entonces en el capítulo 4, al comenzar el capítulo 4, versículo 1 dice los problemas de los pleitos y la guerra que había entre ellos. Y por supuesto nos da a entender que no eran guerras con armamentos, sino que la guerra de ellos era por asunto de ¿qué? De la lengua. Y por eso le advierte y le dice en el capítulo 4, versículo 6, le da a entender algo importante. Cuando dice que Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Porque muchos de nosotros con nuestra lengua podemos jactarnos y ser soberbios. Y ahí él dice que él da gracia a los humildes. Y precisamente antes de este versículo 11, el versículo 10 dice, humillaos ante el Señor y Él os exaltará. Entonces, Santiago como que está poniendo mucho énfasis que tenemos que ser humildes, y que tenemos que tener mucho cuidado con lo que decimos. ¿Usted ve la idea? Ahora venga al capítulo 4, versículo 11. Mire la idea entonces. Entonces dice allí, no murmuréis, ¿verdad, hermano? No murmuréis los unos a otros o los unos de los otros. Y cuando habla allí de no murmurar, no es que se está refiriendo a una crítica constructiva, porque la palabra que está usando allí en murmuráis o murmuréis es la palabra que viene del griego katalaleo. Kata con K, K-A-T-A-L-A-T-E-O, katalaleo, que es la misma palabra que se usa en Primera de Pedro capítulo 2, versículo 12 y Primera de Pedro capítulo 3, versículo 16, donde Pedro dice que los que murmuran de nosotros como malhechores, entonces si se está usando la palabra allí de murmurar como malhechores, entonces es una palabra que en vez de ser constructiva es destructiva o despectiva, ¿verdad? Entonces, y realmente eso es a lo que se refiere acá. Esta palabra katalaleo es hacer una difamación o una crítica o hablar en contra de otro de forma despectiva, irreflexiva y desconsiderada. Por supuesto, en vez de construir, destruye. Y esto por lo general, porque él habla de humillarse, y la palabra humillarse varias veces en contra de la soberbia, porque por lo general aquel que murmura o critica en forma despectiva está revelando su orgullo al decir o dar a entender, al criticar, que él es mejor que la persona criticada. ¿Me comprenden? Entonces, esto viola el llamado ya de Santiago, de obedecer la ley real, de amar al prójimo como a sí mismo. ¿Ve? Y esto requiere de mucha humildad, hermanos. Y tenemos que entender que aquí Santiago lo que le está dando a entender a ellos no es nuevo. No es nuevo. Porque Santiago le está hablando a los judíos principalmente. Y los judíos ya habían recibido lo mismo cuando salieron de Egipto en Levítico capítulo 19, versículo 16 al 18, cuando habla allí de no chismear. Usted lo puede buscar, ya lo hemos estudiado, lo que estoy haciendo como un recuento. De no chismear y considerar al hermano. Y en el versículo 18 allí de Levítico capítulo 19 dice que debemos obedecer la ley de amar al prójimo como a sí mismo. ¿Ve? Y esta palabra chismear que se usa aquí directamente en Levítico 19, 16, también los judíos la conocen porque está en Jeremías capítulo 6, versículo 28, donde al que chismea o al chismoso se le da un calificativo allí, y si usted quiere lo puede apuntar para que lo estudie en Jeremías 6, 28, de rebelde, porfiado y hasta corrupto se le llama. ¡Wow! Y Salomón en Proverbios capítulo 20, versículo 19, le da un calificativo al chismoso. Y esto a veces
Y esto me dio hasta risa cuando lo vi el calificativo. Usted lo puede apuntar y chequearlo. En Proverbios capítulo 20, versículo 19. Él lo llama suelto de lengua. En otras palabras, no tiene control de la lengua. Lo que Santiago hablaba en Santiago capítulo 3, versículo 2, que aquel que puede refrenar su lengua puede controlar todo su cuerpo. Pero si es suelto de lengua es porque no puede controlar nada. ¿Ves cómo la palabra de Dios es tan precisa, hermanos? Y por supuesto no es nuevo para ellos tampoco, porque hay un difamador. ¿Quién es el difamador número uno? Satanás. Y Satanás en el huerto del Edén, en Génesis capítulo 3, versículo 1 al 6, tergiversó la palabra de Dios. ¿Y qué hizo? En otras palabras, cuestionó lo que Dios había dicho. Entonces, ¿qué hizo? Una infamación delante de Dios. ¿Verdad que sí? Eso tenemos que entenderlo, hermano. ¿Por qué? Porque quiso difamar el carácter, la integridad y los motivos de Dios. Y eso es lo que a veces hacemos, dando a entender o insinuando que Dios estaba ocultando algo egoístamente de Adán y Eva. ¿Y qué pasó? Eva le creyó. Y por este acto, hermano, de difamación, y Eva creerle, este solo pequeño acto causó el primer pecado del hombre. Y de ahí en adelante, ¿qué pasó con el mundo? El mundo se fue a la deriva solamente por difamar el carácter de Dios. Usted ve cuán importante es entender esto, hermano. Bueno, por eso, hermano, el murmurar en la iglesia no debe de ser. No debe de ser, hermano. Porque además de causar daño, que ha causado divisiones en iglesias, usted está imitando el mismo carácter de Satanás y no el de Cristo. ¿Usted ve, hermano? Entonces aparentemente, como Santiago habla tanto de humildad y habla tanto de la lengua, tenemos que asumir que a la iglesia que él escribe había problemas. Algunos se creían mejor que otros, ¿verdad? Santiago capítulo 3, versículo 1. A los que se crean maestros, Santiago capítulo 3, versículo 12. Aquellos que se creen que saben demasiado. Entonces había ese problema y Santiago lo que está es tratando de darle a entender a ellos. Tienen que tener cuidado con lo que va a salir de su boca. Porque aparentemente ya entre ellos se estaba convirtiendo en un estilo de vida, donde fácilmente hablaban los unos de los otros. Y déjeme decirle, hermano, no estamos lejos de eso. Fácilmente, hermano, en las iglesias de hoy, fácilmente, muchos creyentes hacen el chisme un estilo de vida. Es la realidad, hermano. Y fácilmente difaman a una persona. Y más aún en los medios sociales, donde la comunicación llega y puede causar mucho daño. Si como creyentes reconocemos dónde estamos en el Señor, jamás trataremos de difamar o hacerle daño, no solamente a un hermano, a nadie. Jamás. Sea creyente o no. Jamás. Cristo vino a servir, no a ser servido, ¿verdad? Cristo vino a darlo todo por nosotros. ¿Por qué? Porque nos amó. Y cuando Santiago habla aquí, si usted lo ve bien el versículo, mire lo que dice en Santiago capítulo 4, versículo 11. Dice, comienza con la palabra ¿qué? Hermanos. Y luego dice, el que murmura al hermano. Y el que juzga al hermano. ¿De qué está hablando, hermano? Está hablando de hermandad. Está hablando como si fuese de una familia. Y precisamente ese era el mensaje de Cristo. De que los hermanos se amaran unos a otros. ¿Pero cómo? Que se amasen unos a otros, ¿cómo? Como Él los había amado.
Juan capítulo 13, versículos 34 y 35. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros como yo os he amado. No como usted le dé la gana de amar, como yo os he amado. Y no solamente eso, dice que el mundo lo reconocerá a los discípulos de Cristo por el amor que deben tener los unos a los otros. Entonces Santiago le está diciendo allí, el amor que deben tener entre ustedes, al ustedes estar lejos de Jerusalén, dispersados por toda esta área de Asia Menor y en todo lado donde no se menciona a Cristo y no conocen a Cristo, por el comportamiento de ustedes, las personas tienen que venir a Cristo por el amor que ven ustedes. Y yo creo que por eso era el énfasis de Santiago, de que deben mostrar su fe por lo que hacen, en otra palabra, y también por lo que dicen. ¿Ve, mi hermano? Esto es sumamente importante. Entonces, hermano, entendiendo esto, volvamos de nuevo, hermano, a Santiago capítulo 4, versículo 11. Dice, hermano, no murmuréis los unos a otros. El que murmura del hermano y juzga al hermano. Entonces hablamos de esta palabra, ¿verdad? Catalaleo, murmurar o censurar. Entonces la otra palabra que usa Santiago allí es la palabra juzga a su hermano. La palabra aquí juzga viene del griego krino, K-R-I-N-O. Y esto no es, en otra palabra, esto no es uno juzgar de forma constructiva. Esto es juzgar de una forma destructiva o de condenación. Se refiere aquí esta palabra crino a condenación en vez de evaluación constructiva. Y es la misma advertencia que Cristo, y es la misma palabra en griego que Cristo utilizó en Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. Vaya conmigo. Dice la palabra de Dios allí en Mateo capítulo 7, versículo 1 al 5. No juzguéis para que no seáis juzgados, porque con el juicio con que juzgáis seréis juzgados, y con la medida con que medís os será medido. ¿Y por qué miras la paja que está en el ojo de tu hermano y no echas de ver la viga que está en tu propio ojo? ¿O cómo dirás a tu hermano, déjame sacar la paja de tu ojo y he aquí la viga en el tuyo? Mira lo que dice el Señor. Hipócrita. Saca primero la viga de tu propio ojo y entonces verás bien para sacar la paja del ojo de tu hermano. ¿Ve? En otras palabras, somos fácil para ver el pecado del otro. Somos fácil para juzgar al otro. Pero el Señor dice acá, ok, cuando apuntas al otro, ¿cuánto tienes contigo? Cuando apuntas al otro, tienes que darte cuenta realmente primero, ¿dónde estás tú antes de juzgar al otro? Porque muchas veces tiene una viga en el ojo y sin casi poder ver, quiere sacarle una pajita a alguien que tiene. O sea, tienes un problema grave de pecado, sin embargo, un pecado que alguien cometió, usted quiere censurarlo por eso, cuando debe verte a ti primero. Hermano, esto es, o lo que el Señor está dando a entender acá es, ¿qué derecho tienes tú de criticar a otro y de juzgar a otro? Porque hizo tal cosa cuando tu problema es mucho más grande. Y es tan grande que realmente no lo está viendo en sí mismo, pero exageras el del otro. Habemos muchos fariseos en el día de hoy, hermano, en las iglesias, que fácilmente apuntamos el pecado del otro. Si los creyentes nos dedicásemos a obedecer la palabra de Dios, hermano,
y nos examinásemos a nosotros mismos, como dice 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5, en vez de estar investigando a ver cuán bien el otro obedece o desobedece, tuviésemos más enfocado en nosotros y tuviésemos mucho cuidado antes de hablar del otro. Mira lo que dice, hermanos, Romanos capítulo 2, versículo 1 al 3. Vaya conmigo. Romanos capítulo 2, versículo 1 al 3. Mira lo que el apóstol Pablo le está diciendo a los hermanos. Fíjese cuán fuerte aquí fue el apóstol Pablo cuando se dirigió a la iglesia. Mira lo que dice. Por lo cual eres inexcusable. O sea, no hay excusa. Romanos capítulo 2, versículo 1 al 3. Dice, no hay excusa. Oh hombre, quien quiera que seas tú que juzgas. Quien quiera que tú crees que tú eres. No hay excusa. Pues en lo que juzgas a otros, te condenas a ti mismo, porque tú que juzgas, haces lo mismo. Mas sabemos que el juicio de Dios contra los que practican tales cosas es según la verdad. El juicio de Dios es a través del sedazo de la verdad. ¿Quién es la verdad? A través de Cristo. Perfecto, justo, 100%. Y piensas, esto hombre, versículo 3, tú que juzgas a los que tal hacen y haces lo mismo, ¿tú crees que te escaparás del juicio de Dios? Wow, hermano, esto es peligroso. Porque cuando usted está juzgando a otro, conociendo la condición en que usted está, wow. ¿Tú crees que te vas a escapar del juicio de Dios? ¿Sabes lo que está diciendo la palabra aquí? Que cuando estás juzgando a otro y condenando a otro, ¿tú sabes lo que estás haciendo? Te estás condenando a ti mismo. Wow. Hermanos, yo creo que deberíamos tomar el ejemplo que ya leímos en Primera de Pedro, capítulo 2. Vaya conmigo. Wow. Hermano, la gente no sabe el peligro que es el ser, como dice Proverbios 20:19, suelto de lengua, hermano. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 23. El ejemplo que tenemos allí de Cristo. Y esto debe ser, hermano, esto debe ser el principio por el cual nosotros debemos sostenernos, hermano, a medida que nos examinamos a nosotros mismos, como dice 2 de Corintios capítulo 13, versículo 5. Dice Cristo que cuando a él le maldecían, no respondía con maldición. Cuando padecía, no amenazaba, sino que encomendaba la causa al que juzga justamente. Cuando alguien te difama o alguien dice algo de ti, tienes que tener mucho cuidado. Porque muchas veces tomamos eso como excusa para también difamar al otro. Indirectamente te estás juzgando a ti mismo, una vez más. Y yo sé, hermano, que la crítica existe en todo lugar. Y todos nosotros de una forma u otra hemos criticado y tenemos que venir delante de Dios y pedirle perdón. Pero en vez de imitar a Satanás y murmurar y juzgar, y vamos a ver el por qué, debemos de imitar a Cristo y dejar que el que juzga, el verdadero juez que juzga justamente, realmente juzgue. Y le voy a decir también más el por qué, hermano. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Le voy a decir por qué esto es importante. Y más si son personas en el mundo y aún creyentes que están involucrados con otras personas. Mire por qué. Mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 12. Que debemos mantener buena
vuestra manera, manteniendo buena vuestra manera de vivir entre los gentiles, para los que murmuren de vosotros como de malhechores, hagan lo contrario. Glorifiquen al Dios el día de la visitación, al considerar vuestra buena conducta. Dígame una cosa. Cuando un impío cualquiera dice algo, murmura o le critica o le juzga, ¿muestra usted realmente una buena conducta? Usted dirá, bueno, pastor, o doctor, yo realmente, yo me controlo. Porque usted sabe que tenemos un viejo hombre. Yo me controlo porque, y yo no digo nada. Bueno, y mejor me callo. Ok, pero cuando usted se calla, el modo de silencio que usted se calla, ¿cómo realmente luce su conducta? Usted se calla y dice, yo mejor no voy a hablar. Yo se lo voy a dejar al Señor. Está bien. ¿Me comprende, hermano? Ellos tienen que ver vuestras buenas obras. Mire lo que dice el versículo 13 de Primera de Pedro, capítulo 2. Por causa del Señor, sigue adelante, someteos toda institución al rey, al como superior a cualquiera. Y dice el versículo 15, que al cual quiero llegar. Porque esta es la voluntad de Dios. Habló de buenas obras, ¿verdad? Cuando se murmura. Porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo el bien hayáis callar la ignorancia de los hombres insensatos. Haciendo el bien, hacer callar la ignorancia de los hombres insensatos. Eso no es nada fácil. Usted está seguro que usted se está comportando y haciendo el bien. Y mira lo que dice Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 13. Esto es sumamente importante, hermano, porque lo que usted proyecta y lo que dice, no solamente al hablar, sino con sus ademanes, tiene mucho que ver si usted va a hacer tropiezo a esa persona o no, o si usted va a esperar que realmente el Rey de Reyes y Señor de Señores juzgue como debe juzgar. Mira lo que dice el 13. ¿Y quién es aquel que podrá hacernos daño si nosotros seguimos haciendo lo bueno? Wow, hermano. O sea, la persona puede hablar y decir lo que ellos quieran. Mientras usted siga haciendo la buena obra, buenas obras, haciendo el bien, versículo 15 del capítulo 2, de 1 Pedro capítulo 2, y dice, ¿quién podrá hacernos daño si nosotros encima de todo lo que se juzga y se murmure seguimos haciendo el bien? Nadie podrá hacernos daño, es una promesa de Dios, hermano. Miren lo que dice el versículo 14, más también, si alguna cosa padecéis por causa de la justicia, eres bienaventurado entonces. Si estás sufriendo por lo que es justo, gloria a Dios. Y dice, por tanto, no os amedrentéis por temor de ellos, ni os conturbéis. No se sienta down, como dice. No, pero que sigue hablando de mí, habló de mi hijo, dijo esto, eso es injusto. Y lo otro, empieza usted a pelear y a discutir. Y yo me siento mal por eso. ¿Y cómo va a ser? Le dijeron al pastor tal cosa y eso no es verdad. Y la Biblia dice, no os amedrentéis. Usted sabe lo que yo hago, hermano, cuando una vez alguien proyectó algo por ahí, que no tengo ni que decirlo, hermano. Y yo dije, Señor, tú conoces mi corazón. Yo voy a seguir haciendo el bien. Y esa persona que dijo eso fue un hermano. Hermano, voy a decir, hermano. Él dijo, oh, pastor, oí por ahí como que usted tenía un hijo, una cosa así. Digo, oh, no me digas.
Oye eso, hermano, qué calumnia. Lo que pasó con la calumnia de la última vez que hablamos a la señora que le dijeron que su esposo era infiel y era una familia, y mire lo que ella hizo. Y yo le dije, oh, no me digas. El Señor sabe y conoce mi corazón. Y yo lo dejé tranquilo. Y al contrario, lo que hice fue servirle. Porque Él tiene que ver que detrás de todo yo tengo que hacer el bien. Y alguien también en la oficina, como que alguien dijo algo de, el doctor no debería, que sé yo cuánto, aquello, dije. Y esa persona pensó como que yo había propagado eso al jefe de ella y nunca hablé, hermano. Y llegó por otra mención al jefe de ella, el jefe de ella la despidió. Y yo nunca dije una palabra. Yo lo dejé al que juzga justamente. Hermano, y déjeme decirle algo sinceramente. Y lo dije hace 3 semanas. Si usted viene a juzgar o a decirme algo a mí para juzgar a alguien en forma despectiva o para causar daño, no me lo diga. Y le voy a decir algo aún más interesante. Si usted quiere mandarle un mensaje indirectamente a otro de forma despectiva y usted me lo dice, no es verdad que yo lo voy a apoyar. Yo no lo voy a decir. Ahora, si usted quiere decírselo, usted tiene que enfrentar a esa persona delante de mí y nosotros hablar todos juntos y se lo quiere decir. Pero este que está acá no va a proyectar lo que usted quiera mandar. No lo voy a hacer. Porque yo tengo que hacer el bien. Y la palabra de Dios me dice a mí, bienaventurados. Es tan maravillosa, hermano, que dice el versículo 17 de 1 de Pedro capítulo 3. Porque mejor es que padezcáis haciendo ¿qué? El bien. ¿Cuántas veces se ha hablado del bien aquí? 4 veces. Haciendo el bien, hacer el bien, buenas obras, haciendo el bien. Si bien haces. Dice, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo requiere, que haciendo el mal. Hermano, esto es serio. Esto de murmurar y de hablar y de juzgar es serio delante de Dios, hermano. Así que tiene que tener mucho cuidado con lo que viene a usted y con lo que sale de usted. Porque el problema no es lo que venga, porque el cristiano, al Hijo de Dios, el diablo lo va a atacar todo el tiempo con quien sea, hermano. Con su familia, con su hermano, la fe, con lo que sea. El diablo lo va a atacar y atacar y a quererlo atacar todo el tiempo. Y juzgar, lo vamos a ver más adelante. Y acusar. Él lo va a querer hacer todo el tiempo. Ahora, no depende de lo que venga a usted. Depende de lo que va a salir de usted. Eso es todo. Y si la palabra me dice a mí que lo que va a salir de mí tiene que ser el bien, tiene que ser el bien. Aunque yo padezca haciendo el bien, si esa es la voluntad de Dios. Porque eso es lo que Dios dice. Y esto es difícil de hacer como humano, pero no es imposible porque Dios nos lo está diciendo. Y si usted tiene el Espíritu Santo de Dios, el fruto del Espíritu Santo de Dios, ¿qué es? Paz, amor, paz, paciencia, benignidad, paciencia, benignidad, mansedumbre, control. Si usted está lleno del Espíritu Santo de Dios, eso es lo que usted debe mostrar. ¿Ve, hermano? Ahora, hermano, el problema es peor cuando el murmurador encuentra justificación para juzgar. Porque cuando esto pasa, hermano, él o ella están haciendo el papel de juez. Y por eso Santiago le advierte aquí, hermano, que si murmuran y juzgan unos y se juzgan unos a otros, están murmurando y desconsiderando y juzgando la ley de Dios. Vaya conmigo a Santiago. Santiago capítulo 4, una vez más, versículo 11. Hermano, no murmuréis los unos a otros. El que murmura del hermano, juzga al hermano. Murmura de la ley y juzga la ley. En otra palabra, hermano, el que murmura y juzga está criticando lo que Dios ya ha establecido, la ley de Dios. Y por tanto, hermano, está en
desobediencia. Porque dice, si tú juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, entonces no estás siguiendo la ley. Estás en desobediencia. Como Satanás, que conoce la ley, pero no se sujeta a la ley de Dios. Entonces, en vez de imitar a Cristo, estamos imitando a Satanás. ¿Por qué? Porque si murmuras y juzgas la ley de Dios, estás en falta con la ley real. ¿Y cuál es la ley real de Santiago capítulo 2 versículo 8? De acuerdo a la Escritura, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y si estás desobedeciendo la ley de amar a tu prójimo como a ti mismo, estás desobedeciendo la ley de Dios. Hermano, y esto es sumamente importante, porque precisamente por Satanás querer usurpar y tomar el lugar de Dios, como dice Isaías capítulo 14, versículo 12 al 15, por eso fue expulsado del cielo. Entonces, cuando nosotros tomamos y desobedecemos la ley de Dios, dice aquí, hermano, aquí en Santiago capítulo 4, versículo 11, pero si juzgas la ley, no eres hacedor de la ley, entonces estás desobedeciendo la ley. Entonces, en vez de obedecer la ley, le estás desobedeciendo y está haciendo el papel de ¿qué? Está haciendo el papel de juez. Ay. Hermano, y dígame, ¿quién de nosotros puede realmente tomar la posición de Dios y ser un juez como Dios? ¿Tú sabes lo que está diciendo la Biblia aquí? Que usted como juez, la ley suya es mejor que la de Dios. Porque usted está desobedeciendo la ley de Dios. Usted no está considerando la ley de Dios. Y usted, en vez de ser hacedor de la ley, usted se está sentando y dictando ley. Esto es serio también, porque además de imitar a Satanás, fíjese lo que dice Apocalipsis con respecto a Satanás. Vaya conmigo a Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Le voy a decir por qué esto es realmente serio. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10. Estamos terminando, hermano. Mira lo que dice la Biblia y le voy a hacer una pregunta para poner un poco de atención ahora. Apocalipsis capítulo 12, versículo 10 dice: entonces oí una gran voz en el cielo que decía: ahora ha venido la salvación, el poder y el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo, porque ha sido lanzado fuera el acusador de nuestros hermanos, el que los acusaba delante de nuestro Dios de día y de noche. Cuando se habla de Satanás como acusador, Satanás está haciendo el papel de ¿qué? ¿Quién es que acusa? Es un juez. Entonces, ¿qué está haciendo Satanás allí? Se está yendo por encima del mismo Dios y por eso fue expulsado del cielo, porque quería usurpar la posición de Dios y empezaba a acusar cuando Él es toda maldad. ¿Usted ve, hermano? ¿Usted ve lo serio que es esto, hermano? Aquí el papel entonces de acusador es hacer el papel de juez. Entonces, cada vez, hermano, que nosotros hacemos esto, estamos imitando a Satanás. Y en vez de tener misericordia, lo que le aplicamos es la ley, pero no la ley de Dios de amar a tu prójimo como a ti mismo. Es la ley nuestra. Y entonces estamos en desobediencia directamente con la palabra de Dios. Y este comportamiento es totalmente diferente al carácter de Cristo. Porque, hermano, en vez de nosotros amar a aquel que Cristo amó y por el cual Cristo murió, lo hacemos víctimas. Y en vez de ayudarlo a crecer, le estamos haciendo tropiezo
en su vida espiritual. Y voy a leer estos versículos y voy a concluir y le voy a hacer una pregunta. Vamos a Primera de Juan capítulo 2. Hay mucho que aprender todavía. Vaya conmigo a Primera de Juan capítulo 2. Versículo 10. Dice la palabra de Dios, hablando de la ley, ¿verdad? La ley real, Santiago capítulo 2, versículo 8. ¿Qué es lo que Santiago se está refiriendo? El que ama a su hermano, Primera de Juan capítulo 2, versículo 10. El que ama a su hermano permanece en luz y en él no hay tropiezo. Eso es lo que Dios quiere. Evitar que usted sea tropiezo a su hermano. Usted sabe, hermano, que por murmuración en algunas iglesias, y ha pasado, hermano, aquí. Alguna gente ha murmurado, ha dicho algo de alguien y le ha sido tropiezo a esa persona y la persona se van de la iglesia. Y lo malo de todo esto, hermano, es que cuando se van de la iglesia, rara vez se congregan. Se van de vuelta al mundo, casi siempre. Entonces, en vez de usted edificarlo, usted le dé tropiezo a su vida espiritual. Y le digo que iba a leer estos versículos y le voy a hacer una pregunta por lo siguiente. Mira lo que dice Primera de Juan capítulo 4, versículos 20 al 21. Si alguno dice, yo amo a Dios y aborrece a su hermano, es mentiroso. Entonces, ¿qué está haciendo? ¿Está desobedeciendo la ley de Dios? Pues el que no ama a su hermano a quien ha visto, ¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto? Y nosotros tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. Y tenemos este mandamiento de él. El que ama a Dios, ame también a su hermano. En Mateo capítulo 22, versículo 36 o 35 en adelante, los fariseos y los saduceos se unieron a una y le dijeron a Dios, al Señor Jesucristo, ¿y cuál es el gran mandamiento? Dime, ¿cuál es el gran mandamiento en la ley? ¿Ves que me está hablando de la ley real? El que juzga la ley, el que se hace papel de juez. Si tú estás juzgando a alguien y lo juzga a través de la ley tuya, tú estás en falta con Dios porque estás desobedeciendo a Dios y te está haciendo el papel de juez. Y al preguntarle allí, ¿y cuál es el gran mandamiento en la ley de Dios? El Señor le dice en el versículo 36, ¿verdad? De Mateo capítulo 22, y está en varios versículos, hermano. También está en Marcos 12:30 y está en Lucas capítulo 10, versículo 27. El Señor le dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con toda tu alma. Y el segundo es parecido, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Lo mismo de Levítico, lo mismo de Santiago 2:10. Esa es la ley. Y dice el Cristo allí, y si haces esas dos cosas, en eso tú cumples toda la ley. Con solo eso tú cumples toda la ley desde Génesis a Apocalipsis. En otras palabras, si tú faltas a ese mandamiento, tú estás faltando contra toda la palabra de Dios. Por eso Santiago capítulo 2 versículo 8 dice que el mandamiento es real de acuerdo a la Escritura. ¿Qué me dice esto a mí? Que usted no puede venir aquí a adorar a Dios y a decir que ama a Dios si usted murmura y juzga y odia a su hermano. Porque una cosa viene detrás de la otra. Y si usted es el juez y se ha puesto en la posición de Dios, entonces a usted que hay que glorificarlo y amarlo. Eso es serio, hermanos. Eso es muy serio. Porque
Usted puede venir con todo el deseo, con toda su, como los fariseos y sus cosas, y muy pulcro y muy hermoso acá, y Dios te bendiga, y qué sé cuánto, y decir que ama a Dios y qué sé cuánto, pero si usted tiene algo contra su hermano y juzga contra su hermano, y murmura despectivamente a su hermano, entonces usted no ama a Dios y está en falta a través de toda la Escritura. ¿Qué quiero decir con esto, hermano? Entonces, que hay un solo que es el dador de la ley y el único que puede juzgar, y es el Señor. La semana que viene vamos a seguir hablando de esto, porque en todo esto, y tengo que decirlo brevemente, con esto no quiere decir que nosotros no debemos enfrentar el pecado con la palabra de Dios, y lo vamos a ver más adelante. Pero todo depende con el Espíritu que lo hagamos. Todo depende con la intención del corazón que lo hacemos. Y detrás de eso, no puede olvidar que Dios lo sabe todo y Él lo ve. Vamos a ponernos de pie, hermano. Cada vez que yo leo este libro, porque yo sé que nosotros todos, de una forma u otra, hemos pecado con esto. Y realmente Dios habla, hermano. Y Dios me ha hablado también. Y yo sé, si le ha hablado a usted o a alguno de ustedes, y usted quiere que realmente el Señor tome control de su vida y de esto, y sobre todas las cosas, 4 veces dice la Biblia, y hacer el bien, sobre todo hacer el bien. Yo le voy a pedir que si usted quiere venir adelante y orar conmigo, yo voy a orar, porque yo también tengo que seguir aprendiendo de la palabra de Dios, porque tengo que ser sabio en mi respuesta a todo lo que viene, hermano, porque detrás de todo, el nombre del juez, el verdadero juez, es el que debe ser glorificado. Gracias, mi hermana. ¿Alguien más? Alguien más sale de su asiento y dice, doctor, pastor, yo quiero que el Señor me ayude en esto, porque detrás de todo lo que yo quiero hacer es el bien. Y venga lo que venga a mi corazón, si es la voluntad de Dios, yo quiero hacer el bien. Esto es duro, hermano. Esto es difícil como seres humanos que tenemos todavía un viejo hombre. Es una lucha. Pero en Dios se puede, hermano. En el Señor se puede. Y déjame decirle, hay una promesa. ¿Quién no podrá hacer daño? ¿Quién no podrá hacer daño con sus palabras o lo que quiera decir? ¿Quién no podrá hacer daño? Si detrás de todo hacemos el bien. ¿Quién? Nadie, hermano. Nadie. Amén. Vamos a orar y a darle gracias a Dios. Eterno Señor, le doy las gracias por este día y por su palabra. Señor, ayúdanos a tener conciencia y examinarnos a nosotros mismos. Cuando Satanás nos ataque con nuestro orgullo y Señor, cuando Satanás nos haga hacer creer que nosotros tenemos el derecho a, Señor, que podamos tener conciencia e imitar a Cristo y dejar que el Señor haga su obra, mientras nosotros, con nuestros labios, con nuestro comportamiento, pase lo que pase,
hacemos el bien. Perdónanos, Señor, cuando desobedecemos tu palabra, desobedecemos tu ley y no queremos sentar como juez. Perdónanos y ayúdanos a, en vez de sentarnos como juez, obedecer al Rey de Reyes y al verdadero juez que es a ti. Perdónanos, Señor. Y si alguien me escucha y no conoce a Cristo, es imposible poder entender esto, porque necesita el Espíritu Santo de Dios para poder hacer la obra de Dios. Puede decirle con toda sinceridad: Señor, perdóname de mis pecados, de mi maldad, lávame con tu sangre preciosa y ayúdame, Señor, a reflejar a Cristo. No solo con mi boca, sino con mi carácter. Y a darle a entender al mundo que en Cristo se puede. En el nombre de Jesús. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Los que se van a bautizar, que pasen por acá para que el pastor Isaías anote su nombre, hermano.